Muy buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Hoy día estamos continuando nuestra serie que se llama El cielo en la calle y vamos a escuchar a Pastor Henry en un momento, pero queremos dejarles saber que tenemos un servicio a las 11:30 en español y tenemos un servicio a las 10 en inglés. También queremos dejarles saber que tenemos una aplicación para la iglesia, se llama Crossbridge Miami Springs y lo pueden encontrar en el App Store. Eso es todo por hoy, iglesia. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Hola, mi nombre es Henry Rojas. Soy el pastor del Ministerio en Español aquí en la iglesia de Crossbridge, Miami Springs. En el día de hoy vamos a estar ubicándonos en el capítulo número 58 del libro de Isaías y he querido colocarle como título Una mirada al alma. Este capítulo 58 es uno de los más interesantes y llenos de significado en el libro de Isaías. Es como si nos tomaran una radiografía del alma. Es una mirada hacia nuestro interior. Ahí se nos expone de una manera muy clara cómo debe ser nuestro caminar espiritual con el Señor. Está hablando del ayuno, y el ayuno es una práctica espiritual donde nos privamos de consumir alimentos por algún tiempo con el propósito de dedicarnos a una comunión más intensa con Dios, buscar su dirección, buscar su sabiduría de una manera mucho más concentrada, más enfocada. La meta durante ese tiempo donde dejamos de consumir los alimentos y nos dedicamos a orar y a buscar más al Señor es no alimentar todo aquello que normalmente nos ocupa cuando no estamos ayunando. Podríamos decir como vaciarnos de nosotros mismos para poder recibir mucho más del Señor. El pueblo de Israel había apartado en su calendario anual una serie de fechas para estar practicando el ayuno de una manera corporativa. El problema, sin embargo, era que mientras ellos eran muy fieles a su tradición, eran infieles a la misión que Dios les había encomendado de ser luz en medio de las naciones. Eran infieles en cuanto a ayunar su pecado, ayunar sus malas actitudes. Eran extremadamente religiosos, pero intensamente soberbios y egoístas en su interior. Isaías nos muestra que nuestra adoración, el culto que nosotros le ofrecemos a Dios, no puede estar divorciado de nuestro modo de vivir. Son como las dos caras de una misma moneda. Son dos aspectos que son indivisibles en nuestra relación con Dios. Así que en este contexto, la expresión de la adoración de una vida hacia Dios también tiene que ser una vida responsable y comprometida con lo que Isaías menciona mucho, la justicia, el trato hacia los demás. Así que acompáñenme leyendo los primeros 5 versículos del capítulo 58 que dicen así: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas, desean acercarse a mí y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Por qué nos afligimos
y tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen lo que desean y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear, reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Es solo para que incline la cabeza como un junco y ponga su ropa de luto y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Se nota que Dios le ordena al profeta Isaías que levante fuerte su voz con toda la fuerza, que no se reprima en hacerlo, que no le dé miedo. En el original hebreo, literalmente se leería: clama con garganta, no te retengas. El propósito era que el anuncio que el profeta diera fuera comparable como al sonido de una trompeta que no se puede ignorar. El sonido de una trompeta que no puede pasar desapercibido. De esa misma manera, Dios quería confrontar a su pueblo a través del anuncio del profeta. La versión que acabo de leer, la Nueva Versión Internacional, traduce la palabra nagat como denunciar, y dice: denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados. Otras versiones traducen esta palabra como anúnciales. Pero nagat es un anuncio de quien se está oponiendo firmemente, y en este caso es Dios, quien se opone a la religiosidad vacía de su pueblo cuando le ofrecen adoración, aún mediante el ayuno. Dios está por medio de su profeta entonces confrontando a su pueblo, y este es mi primer punto en este desarrollo. Porque lo que Dios ve en el culto, en la adoración, lo que Él ve es que algo está sucediendo de manera externa que no concuerda, que no va a la par con la vida interior de quienes le están ofreciendo este tipo de adoración. La esencia, la falta que el pueblo de Israel estaba cometiendo era que estaba aparentando externamente buscar a Dios. Demostraban agrado por conocer el camino de Dios e inclusive aseguraban que estaban andando en esos caminos. Sin embargo, ese era justamente su problema, que lo estaban aparentando. La práctica del pueblo de una manera externa era una apariencia aparentemente totalmente sincera, pero en la realidad era pura hipocresía. Este tipo de denuncia ya el profeta lo había hecho desde el capítulo número 1, versículo 15. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, tienen las manos llenas de sangre. Pero ahora, aquí en el capítulo 58, la denuncia tiene un carácter muy específico. Le está diciendo que aunque ellos ayunan, oran y claman, ellos no viven en justicia. Han abandonado los mandamientos. Y este reclamo de la falta de justicia está por todo el libro de Isaías. Dice el versículo 2, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. ¿Qué es practicar la justicia? Tiene que ver con una vida conforme al derecho, a la equidad, la honradez, la rectitud, la igualdad. Esto implica, para quienes somos creyentes, no ser indiferentes al clamor de aquellos que están siendo tratados con injusticia. Cuando hablamos, por ejemplo, de juzgar o de condenar, justicia es darle a cada uno lo que merece. Pero también justicia significa reconocer los deberes y los derechos. O sea que significa que las personas no sean víctimas de prejuicios raciales, que no sean víctimas de prejuicios de género, de falta de iguales oportunidades de trabajo, que no sean víctimas de opresión,
de préstamos con intereses abusivos, que no sean víctimas de sueldos injustos. En otras palabras, que todos podamos ser iguales ante la ley. En el versículo 3, el pueblo cuestionaba a Dios, porque Él se mantenía en silencio ante sus peticiones, sus súplicas, sus ayunos. El pueblo no parecía entender que la práctica del ayuno y las otras disciplinas espirituales no eran compatibles con la falta de bondad, con la falta de compasión, con la opresión y la explotación de los débiles y de los marginados en que ellos se encontraban sumidos. Es más, Dios les dice que ellos ayunan para su propio provecho, ayunan para sus propios intereses, para seguir peleando, para seguir riñendo, para seguir ofendiendo y dañando con el propio puño. Así que el desafío para nosotros hoy es también que nos preguntemos cuáles son nuestros puntos ciegos en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que nosotros no estamos viendo? Estamos como los israelitas, participando en toda la tradición, en todo lo que está establecido, en cómo se adora y cómo se busca a Dios, pero sin embargo de pronto no hay un cambio esencial en nuestra vida interior. Sin un modo de vida que demuestre compromiso con la justicia, sin un modo de vida que demuestre compromiso con los demás, para que la gente también pueda experimentar justicia. En este bloque del capítulo 58, los versículos 3 al 5, y sobre todo a partir de la segunda parte del versículo 3 hasta el versículo 5, nos está mostrando este tipo de práctica exterior, pero vacía en su interior. Como si dijéramos ahora que oramos, que leemos la Biblia, que ayunamos, que asistimos al servicio de adoración, que participamos del retiro, participamos del grupo pequeño de discipulado, ofrendamos, pero no hay un cambio esencial en nuestro interior que me lleve en gratitud a Dios, en amor a Dios, a conectarme con las personas. No hay una relación con Dios que me implique un compromiso con los demás. Como si la relación con Dios fuera solamente para mí y se limitara a esos momentos, a esos espacios establecidos de oración, de adoración o de ayuno. Dice así los versículos 3 al 5. Pero el día en que ustedes ayunan, hacen lo que desean y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear, reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Déjeme buscar algo aplicable a nosotros, algo que sea bien práctico. Preguntémonos cómo reaccionamos y cómo nos relacionamos con los pobres, con las personas que tienen dificultades económicas. Normalmente buscamos excusas para no ayudar o para ayudar en lo mínimo. Normalmente decimos, no me alcanza, lo que tengo solo me permite para más o menos cubrir mis necesidades, así que yo no puedo comprometerme a ayudar. Son otros los que pudieran ayudar. O culpamos al gobierno, al Estado y decimos, es el gobierno, es el Estado el que debe ayudar a estas personas. O tal vez señalamos con nuestro dedo y nuestra actitud a las personas, a la gente, por su situación de escasez, de pobreza, y decimos, son sus propias malas decisiones los que los han llevado a esa necesidad. Son sus problemas de carácter, es su falta de disciplina. Y entonces la fórmula que tenemos es decir, por lo tanto, que trabajen más. Pero déjame contarte que Jonathan Edwards en 1733 predicó un sermón titulado El deber de la caridad hacia los pobres. En él respondió varias de las objeciones que colocamos
para no ayudar, para no comprometernos. Y cuando él respondió a la objeción, que a menudo nosotros decimos que la situación de los pobres se debe a ellos mismos, que ellos mismos contribuyen a su propia condición. Y aunque Edwards reconoció que puede tratarse en algún momento de holgazanería, que puede tratarse de inclinación hacia los vicios, nos dice que aún así no estamos totalmente excusados de toda obligación de ayudar, a menos que estas personas continúen tercamente por ese camino. Y Jonathan hace una comparación hermosa. Él nos dice que Cristo nos encontró en nuestra bancarrota espiritual y que ella se debía a nuestro propio pecado. Éramos culpables de nuestra propia bancarrota espiritual y aún así Jesús se acercó y nos dio todo lo que necesitábamos. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jonathan dice que es muy posible que no toda persona tenga la facultad, la habilidad natural para manejar sus asuntos financieros de una manera provechosa, de una manera ventajosa. Que así como la persona que tiene el don de la vista dado por Dios, debería sentirse agradecido y dispuesto a ayudar a aquel que carece del don de la vista. De la misma manera, quien tiene la habilidad de manejar sus asuntos financieros de manera ordenada y provechosa, debería estar comprometido para ayudar a aquellos que no tienen esa habilidad. En este interesante sermón, también Jonathan nos pregunta, ¿cómo vamos a cumplir con nuestras excusas, con nuestras objeciones? La verdad que está escrita en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si solo pretendemos ayudar cuando no nos cuesta nada, cuando no demanda ningún sacrificio, cuando no es ninguna carga para nosotros, ¿cómo vamos a vivir esta verdad de Gálatas 6:2 que nos dice que debemos sobrellevar las cargas de los demás y así cumplir la ley de Cristo? Si solo pretendemos ayudar cuando es fácil para nosotros. Isaías nos está diciendo que nuestra adoración, nuestra comunión, nuestro ayuno, el culto que le ofrecemos a Dios, al cantar, al orar, debe estar íntimamente relacionado con nuestra manera de comportarnos, de relacionarnos con los demás, con el trato que le damos a la gente, con nuestro compromiso con las personas. Déjame mostrarte un hermoso cuadro comparativo donde encontré 4 versículos colocando simplemente la palabra misericordia quiero. Y en la concordancia bíblica aparecen estos 4 versículos que no necesitan mayor explicación. Voy a leerlos y tú vas a ver la contundencia del llamado que se nos hace allí. Jeremías 9:24. Mas el que se gloríese en esto, de que me entiende, dice Dios, y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, más que religiosidad, más que tradición muerta, más que tradición sin vida, lo que está diciendo Oseas. Y el Señor Jesús habló de estas mismas ideas. En Mateo 9:13 Jesús dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús nos está empujando para que aprendamos en la práctica lo que significa misericordia. Y eso no se puede aprender solamente en una relación encerrado con Dios para mí mismo nomás. Y también Mateo 12:7 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías
a los inocentes. Es muy claro la enseñanza de la Biblia de que la verdadera adoración, la verdadera comunión con Dios implica un compromiso con la justicia para los demás. Acompáñame leyendo ahora los versículos 6 y 7 de Isaías 58, en los que Dios expresa en qué consiste el ayuno genuino, el ayuno que Él aprueba, el ayuno que a Él le agrada. Y este es mi segundo punto que le he colocado: el verdadero ayuno. Isaías 58, 6 y 7. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? O sea que el verdadero ayuno no tiene solamente que ver con la práctica externa de dejar de comer por un tiempo para dedicarme a la comunión con Dios. Aunque esta es una disciplina espiritual buena e importante que nos permite enfocarnos en buscar a Dios en oración, pero va más allá de eso, porque el verdadero ayuno tiene que ver con ayunar nuestras malas actitudes, ayunar nuestro egoísmo, ayunar nuestra indiferencia, nuestra indolencia, nuestra apatía, nuestra dureza de corazón, ayunar nuestra soberbia, nuestra religiosidad carente de vida y de compasión. En otras palabras, ayunar nuestro propio pecado. El verdadero ayuno tiene un énfasis importante en la justicia social, en el cuidado de los pobres y de los necesitados. Y quiero llamar tu atención a eso, porque Isaías vez tras vez insiste en la necesidad como pueblo de Dios de vivir en justicia y promover la justicia para los demás. Y me llama la atención este énfasis, porque en el capítulo 61, versículo 1, Isaías hace una referencia al Mesías que habría de venir, a Jesús. Y nos está diciendo que el papel liberador de ese Mesías tiene que ver con esto mismo que Él le está reclamando al pueblo de Dios. Dice Isaías 61:1, el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Este fue el texto que Jesús leyó cuando entró en la sinagoga de Nazaret. Y después de haber leído y haber cerrado, dice, el rollo del libro de Isaías, se sentó y en ese mismo momento les dijo que esa escritura se había cumplido en presencia de ellos. Lo que Jesús dijo es que Él es la encarnación de esa justicia social, que Él es la personificación de lo que es el cuidado por los pobres, que Él es ese enfoque de suplir la necesidad de aquellos que estaban perdidos y que Él vino a buscar. Él es ese libertador por excelencia. Por lo tanto, este énfasis que nos hace Isaías es bien importante en cuanto al verdadero ayuno, porque también nos está mostrando entonces la unidad de propósito y de práctica entre la misión del Mesías, el Señor Jesús, y el llamado que se nos ha hecho a nosotros como parte del pueblo de Dios. Es decir, que la verdadera vida espiritual, la verdadera adoración a Dios, el verdadero ayuno debe estar enmarcado por prácticas que reflejen la naturaleza, el carácter y la acción del Mesías. En ese sentido, la justicia social y la preocupación por los débiles no se presenta como una opción adicional, sino como una parte integral de nuestra fe. Estamos llamados a interiorizar, a encarnar, a vivir lo que es la vida del Mesías en medio de nuestras calles.
que a través de nosotros Jesús siga siendo el gran liberador. Estamos llamados a tener un compromiso con la justicia y a anunciar el evangelio de las buenas nuevas, anunciar la gracia de Dios. Jesús mismo enseñó: quien da un vaso con agua al sediento, quien da de comer al hambriento, quien viste al desnudo, quien hospeda al forastero, quien visita al enfermo y al preso, es como si lo estuviera haciendo para Él, para Jesús mismo. Así que el ayuno y la adoración que Dios aprueba, que Dios acoge, es el que va de la mano con una práctica que tiene un costo, que nos saca de nuestra comodidad para que realmente podamos comprometernos para ayudar a los demás, para ayudar al prójimo. Después de hacernos esta confrontación, esta denuncia y esta clarificación de cuál es el ayuno que le agrada a Dios, que no tiene esa división, esa dicotomía entre la apariencia externa y la realidad interna, sino que tiene de una manera integrada ese compromiso. En los versículos 8 hasta el 12, Isaías comienza a mostrarnos cuál es el resultado del verdadero ayuno. Permítame leerlos. Los versículos inicialmente del 8 al 10. Este es el resultado del verdadero ayuno, el ayuno que realmente está identificado con el carácter de Jesús. El ayuno que no es pura apariencia, que no es una representación hipócrita, sino el ayuno que no es simplemente una tradición, sino que es una verdadera humillación, un verdadero quebranto interior, un verdadero compromiso para que Dios siga obrando y tocando las vidas de los necesitados. Dice el versículo 8, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu luz. Me impresiona que Isaías coloca el reflector mostrando que las acciones del pueblo de Dios que está ofreciendo un verdadero ayuno, hacen que sea evidente la obra de Dios, la mano de Dios en medio de la comunidad. Porque está diciendo que nuestra luz, y nosotros sabemos que esa luz no procede de nosotros mismos, no somos la fuente de la luz. La luz es Dios mismo, es Jesús en nosotros y a través de nosotros. Pero Isaías dice que nuestra luz despuntará como el alba, como la aurora. Nos está diciendo que nuestra justicia, y sabemos que es la justicia de Jesús, nos abrirá el camino. Y lo más interesante es, ahí sí Dios dejará de ser indiferente. Ahí sí Dios inclinará su oído. Ahí no apartará su vista, sino que clamaremos y Él nos responderá. Le pediremos y Él dirá, aquí estoy. Y nos dice que nuestra tiniebla será tan clara como la luz del mediodía. Personalmente me es fácil para entender estos versículos, el contenido de este pasaje, tratar de graficarlo. Y me atreví a hacerlo, no sé si con mucho éxito, pero he colocado en esta imagen a Dios como el sol. Y he representado esta relación tanto vertical que tenemos hacia Él a través de estas flechas que van y vienen, y la relación horizontal que tenemos con la comunidad. Y en esta relación vertical, si estamos viviendo el verdadero ayuno, la verdadera adoración a Dios, entonces es impresionante estas promesas de que Dios acudirá a nuestro ruego. Él dirá, aquí estoy, y la gloria de Dios nos seguirá, haciendo
que el actuar del pueblo de Dios sea respaldado por el poder, por la gracia y por la misericordia de Dios. Y eso se traduce hacia los demás en que no al yugo de opresión, quebraremos el yugo. Nuestras relaciones comenzarán a sanarse. Las distancias creadas en las malas relaciones comenzarán a cortarse. No al dedo acusador y dejar ir libre al quebrantado. Traer un perdón genuino, una aceptación genuina. No discriminar realmente a nadie y no usar la lengua de manera maliciosa y por el contrario, entonces dedicarnos a ayudar al hambriento y al desvalido. Como broche de oro, Isaías termina en los versículos 11 y 12 de esta primera sección de su capítulo, hablándonos de que el Señor te seguirá, el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Lo que nos está diciendo que aún en momentos de necesidad, Dios será nuestra provisión. En momentos de dificultad, Dios será como regando nuestro jardín para que no falte el sustento, el agua y podamos dar hacia los demás. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantarás los cimientos de antaño. Esto se va a traducir también en una comunicación hacia las nuevas generaciones. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables. Definitivamente, Isaías 58 nos está haciendo un llamado a que nos arrepintamos de nuestra dureza, de nuestra falta de compasión y a que le pidamos al Señor, Señor, en medio de mi limitación, sé tú a través de mí, enseñándome a vivir lo que es el compromiso de la justicia y lo que es la verdadera adoración, la verdadera oración, el verdadero ayuno, el verdadero caminar. Que Dios desnude nuestra alma y con su misericordia y gracia nos sane para que Él pueda usarnos como instrumentos de sanidad y de liberación para aquellos que Él ha colocado en medio de nuestra comunidad. Acompáñame orando en este momento. Bendito Dios de los cielos, cuando yo leo este capítulo tengo sentimientos encontrados, porque por un lado me emociono al ver el alcance de tus promesas. Me emociono al ver, Señor, lo que tú prometes que va a suceder. Pero por otro lado me siento incapacitado para brindar esta clase de compromiso, esta clase de compasión, de amor. Y tengo que decirte, Señor, ayúdanos en medio de nuestra escasa fe. Ayúdanos en medio de nuestra incapacidad. Quebranta nuestro corazón endurecido. Señor, quebranta el muro que hemos levantado para no comprometernos con los demás. Y haz que la luz tuya a través de tu pueblo sea como la luz de la aurora que vaya en aumento. Que la tiniebla de la noche comience a ser tan clara ahora como la luz del mediodía, como tú lo prometes aquí, y que venga tu sanidad y tu liberación, y que realmente podamos anunciar las buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, y que tú nos des sabiduría de cómo relacionarnos con la gente y seamos medios, agentes para promover la justicia. Señor, escóndenos detrás de la cruz de Cristo, líbranos de nosotros mismos y haz que resplandezca tu gloria como tú lo has prometido. Señor, levántanos como un ejército lleno de tu poder para que tu luz siga alcanzando corazones. Escucha el clamor, el gemido, la necesidad, el faltante de aquellos que están siendo marginados, de aquellos que están siendo rechazados, de aquellos que están siendo acusados, y que llegue tu bendición y transforme sus vidas. Toda honra y toda gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios te bendiga y te invito a que tomes un verdadero tiempo de volver a leer este capítulo de 58. Hazlo en una verdadera actitud de oración y pídele a Dios que Él te dirija en cómo actuar para su honra y su gloria. Que tengas un resto de semana bien productivo. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.